sos? Soy un lobo, soy un perro lobo. Desde que escuchaba el lobo de Shakira, cuando era chica yo decía, yo soy esto. Y me sentía siempre conectada con la naturaleza y yo no sabía cómo identificarlo. Hay algunas cosas con las que soy tolerante. Entiendo lo que fueron la moda de los otakus, los emos, los vloggers, hasta los furros podría llegar a entenderlo. Pero hay algo en los Therians que en serio no entiendo y me genera cierta incomodidad. Para empezar, ¿qué es un Therian? Un Therian o Theriantrópodo es una persona que se identifica interna, psicológicamente o espiritualmente con un animal no humano, y a diferencia de lo que es un disfraz o un hobby, para ellos es parte fundamental de su identidad, aunque reconocen plenamente que poseen un cuerpo humano. O sea, no necesariamente crees que eres un animal y ya, sino que es algo más interno. A diferencia de los furries, que se enfocan más en el arte y cosplay, los Therians basan su experiencia en una identidad profunda y persistente. Y lo que al menos a mí me genera más rechazo y su característica más significativa es lo que muchos realizan llamado quadrobics, que es moverse, correr o saltar en cuatro patas, aparte de que usan accesorios como máscaras o colas para expresar su lado animal. Últimamente se han hecho muy populares al menos acá en Argentina, y yo la primera vez que lo vi pensé que se trataba de algo de una persona, y resulta que es un movimiento de hace muchos años. Y ahora lo primero que quería mencionar referente a todo esto es, ¿por qué me genera tanto rechazo? O sea, entiendo otros movimientos o modas como los otakus o los furries por ejemplo, pero por alguna razón al investigar más sobre los Therian me sentía más raro, muy incómodo de hecho. Y al menos desde mi experiencia lo relaciono mucho con el Valle de lo Inquietante. Sentimos rechazo natural cuando vemos algo o alguien que debería actuar como un humano, pero imita de forma extraña a otra especie. A lo que me refiero es que ver a un humano ladrar o saltar como un perro o un gato genera una disonancia cognitiva que el cerebro interpreta como una señal de alerta o peligro. Aparte, para agregar, desde lo histórico las sociedades han prosperado gracias a que compartimos códigos de conducta humanos, hablar, razonar, controlar impulsos, etc. Ver que una moda promueve abandonar lo humano se percibe instintivamente como un retroceso, no como un avance. Básicamente el mundo en el que crecí ya no existe. Indagué más en el tema porque soy un tipo muy culto y descubrí que mi reacción negativa hacia el fenómeno Therian no se debía tanto a la intolerancia, sino que cruza unas fronteras que otras modas nunca habían tocado, siendo la frontera de la especie y de la salud mental. Profundizaré en ese tema más adelante. Y acá quiero hacer una diferenciación entre dos grupos de personas referentes a los Therian. El primer grupo tiene que ver entre los que usan la figura del animal para meditar, para conectar más con la naturaleza o como forma de entender más su personalidad. Saben que son humanos y viven como tales, saben que tienen que cumplir leyes, que tienen que respetar a los demás como tal, etc. Y en este caso no tengo ningún problema porque no veo ningún riesgo de salud mental o física, es una creencia que no interfiere con su vida. Y el segundo grupo, y donde indagaré un poco más, tiene que ver con los que se pasan del límite con los gruñidos o ladridos contra los peatones y los que muerden a los demás. Cuando la identidad animal sustituye a la humana en situaciones sociales, el problema surge cuando esta identidad se lleva al extremo conductual. Llegado a este caso, hay dudas de si lo que hacen se debe a una desconexión con la realidad, y me refiero más a cuando estas conductas se llevan a cabo en espacios públicos. Eso explica el rechazo social hacia los Therians. Actos como ladrar, maullar o correr en cuatro patas pueden resultar incómodos o alarmantes para los demás. Además, se han reportado casos aislados de agresiones como jóvenes Therians que han mordido o perseguido a otras personas, lo que genera una imagen aún más negativa a esta comunidad. Aparte de esto, se ha debatido si este movimiento es considerado un trastorno mental. Esto tiene más peso del lado de los más jóvenes que de los adultos. Un ejemplo puede ser el escapismo. Si un joven utiliza su identidad animal para no enfrentar problemas reales como ansiedad social, depresión o dificultades familiares, el problema de fondo nunca se resuelve y puede empeorar, casi como un trastorno de adaptación. Cuando una persona no sabe cómo manejar un cambio fuerte o un nivel de estrés alto, como el divorcio de sus padres, un cambio de ciudad o acoso escolar, para adaptarse al dolor el cerebro crea una identidad nueva. En este caso sería el animal, donde el estrés no existe. El problema es que es una solución temporal que no resuelve la causa raíz. Y en casos más extremos se puede llegar a hablar de identidad disociativa, si la persona empieza a perder la noción de que es humana o usa el animal para desconectarse de la realidad cuando sufre. Y en algunos casos
sumergirse demasiado en una identidad no humana puede dificultar el desarrollo de habilidades sociales necesarias para la vida adulta, creando una brecha entre la persona, su entorno social y laboral. Además, aunque la comunidad ofrece apoyo, la exposición en redes sociales o en público suele traer niveles altísimos de acoso y ciberbullying. Esto puede dañar gravemente la autoestima de un adolescente que ya de por sí se siente vulnerable. Entre tantas cosas, se han reportado casos de mordidas de Therians en contra de personas en espacios públicos. Un ejemplo de esto es el que pasó en Córdoba hace unas semanas atrás, en el que una adolescente de 14 años fue mordida en el tobillo en una plaza, por un grupo de entre 3 o 4 jóvenes que se identificaban como Therian. El agresor al parecer se encontraba en un shift, un estado de inmersión total en su identidad animal, durante un encuentro de esta comunidad. Claramente después de estos casos el hate hacia los Therians se hizo más presente. Otro caso más, en el barrio chino en Buenos Aires se reportaron casos de una joven que se identificaba como Therian que fue retenida por la policía tras morder a varias personas que paseaban por el lugar. Algunos motivos de estas causas pueden ocurrir cuando los transeúntes intentan interactuar con ellos o simplemente por reacciones instintivas, derivadas de su identidad asumida, o sea, el animal. Estos ejemplos sirven para ilustrar que parte del rechazo no necesariamente es odio, sino más bien una respuesta a actos de agresión física reales. Otra cosa que quiero agregar es el peligro de realizar quadrobics sin conocimiento previo. Me refiero a correr o saltar en 4 patas. O sea, el cuerpo humano no está diseñado para correr o saltar sobre las muñecas y rodillas de forma explosiva. Intentar imitar estos saltos sin el conocimiento previo podría causar esguinces crónicos, fracturas o problemas en los tendones. Y créanme, nadie quiere tener problemas en los tendones, es lo peor. Aunque no todo me parece malo. Claro, sin irnos a extremos más que nada. Para quienes se identifican como Therians, esta experiencia no es vista como un problema, sino como una forma de liberación y autodescubrimiento. Ser Therian conduce a una conexión más profunda con la naturaleza y permite a algunas personas desarrollar una sensibilidad especial hacia el medio ambiente y los animales. Sienten una armonía espiritual que les ayuda a valorar la vida salvaje desde una perspectiva más empática y personal. Aparte, los quadrobics, saltar y correr en 4 patas, más allá de la identidad, sigue siendo ejercicio físico intenso que fortalece la fuerza en los brazos, la agilidad, coordinación y resistencia cardiovascular, claramente haciéndolo con cabeza y habiéndose informado antes. Y esta subcultura fomenta bastante la creatividad, ya que muchos miembros se dedican a diseñar y fabricar sus propias máscaras y accesorios de forma artesanal, o explorar la fotografía y el video en entornos naturales. En resumen, para ellos es una forma de entender quiénes son fuera de las etiquetas tradicionales, buscando una vida más instintiva y honesta consigo mismos. Hay algo también que me dejó pensando referente a los Therian en general, y es el despertar, por así decirlo. A lo que me refiero es que la persona en sí no se hace Therian, sino que descubre que lo es. Es como una etiqueta de reconocimiento. O sea, la sensación de no ser humano ya estaba ahí, y la palabra Therian simplemente le pone nombre a esa experiencia interna que antes no sabían cómo explicar. Pero una cosa es nacer con una sensibilidad o temperamento diferente, como ser más instintivo, preferir más la soledad o tener sentidos más agudos, y otra es que esa predisposición deba ser obligatoriamente una identidad animal. En este caso, el papel del lenguaje referente a ser un Therian también tiene cierto peso. El lenguaje no solo describe la realidad, también la moldea. Si un niño siente que no encaja y la única explicación que encuentra en internet es la identidad Therian, su cerebro adoptará esa narrativa. Sin ese lenguaje, quizás ese mismo niño habría interpretado sus sentimientos como simple amor por la naturaleza o introversión creativa. Esto hablando de los más jóvenes, por supuesto. Pero si mencionamos que hacerse Therian tiene que ver con buscar vías de escape de la realidad debido a cosas como el estrés, entonces independientemente de que sea la moda de los Therian, sería cualquier otra moda distinta, porque el síntoma puede cambiar, pero la causa raíz permanece. Si un joven tiene una necesidad profunda de escapar de la realidad, de buscar una identidad donde se sienta seguro o de expresar una sensación de no encajar, el fenómeno Therian es simplemente el recipiente actual de esos sentimientos. Si no fuera eso, sería otra cosa. ¿Qué me refiero exactamente con esto? A lo largo de la historia, los jóvenes que no se sienten cómodos en la sociedad han buscado etiquetas para diferenciarse y protegerse. En otras épocas fueron los emos, los floggers o incluso grupos espirituales extremos. El objetivo es el mismo, crear una barrera entre el yo, que se siente diferente, y el mundo que no me entiende. Si un niño nace con una predisposición a comportamientos instintivos o dificultades de adaptación,
buscará el lenguaje que tenga a mano. A lo que me refiero es que hace 50 años, quizás ese niño sería simplemente el niño raro que prefería jugar solo en el bosque y se imaginaba que era un lobo, pero eventualmente la presión social lo obligaba a integrarse como humano. Hoy el internet le ofrece una comunidad, un nombre y una estética, lo que hace que este sentimiento se solidifique mucho más rápido y sea más difícil de superar o integrar. El problema de que sea una moda es que normaliza conductas que podrían ser señales de alerta. Si un niño gatea y muerde porque tiene un problema de regulación emocional, pero sus padres o amigos dicen que es porque es un terián, se corre el riesgo de no tratar el problema real. La moda le da una licencia para mantener conductas que, en otro concepto, serían tratadas por un profesional de la salud mental. Y como mencioné antes, si el acto de actuar como animal es una vía de escape, al desaparecer la moda, la persona buscaría otra vía. Pero si la persona se convence que esa es su esencia biológica o espiritual, se queda atrapada en ese molde para siempre. En conclusión, el fenómeno terián es la forma moderna de un problema antiguo, la dificultad de algunos seres humanos para aceptar su propia naturaleza y lugar en una sociedad que a veces resulta asfixiante o traumática. En este caso podríamos tratar a los terián como cualquier otra moda, pero en comparación con algunas modas anteriores, algo no calza, y se debe a que los terián traen más complicaciones psicológicas y físicas que las anteriores. No me refiero a que sea rotundamente bueno o malo, sino que me guío más por una escala de grises. Le veo cosas buenas como malas, pero en este caso le vería más grises malos que buenos. Si comparamos a los terián con grupos urbanos anteriores, como los emos, floggers o incluso los otakus, existen diferencias fundamentales que hacen que, desde una perspectiva de salud mental y funcional, el balance de grises se incline más hacia lo negativo. Por ejemplo, los emos, otakus o furries se basan más en la estética, la música o la afición. Un otaku sabe que no es Naruto, simplemente le gusta el personaje, y la base de los terián va en la identidad no humana. Al cuestionar la propia especie, se rompe un pilar básico de la psicología humana. Esto hace que sea mucho más difícil para el individuo separar el juego de la vida real, lo que puede derivar en problemas de identidad mucho más profundos. Y en comparación con otras modas, el riesgo físico era mínimo, quizás un piercing, teñirse el pelo o pasar horas viendo anime. En cambio, los terians, correr o saltar en 4 patas, implica un riesgo real de lesiones articulares y óseas, porque el cuerpo humano no está diseñado para eso. Además, si un niño empieza a gruñir o morder en lugar de usar el lenguaje para expresar frustración, está sufriendo un retroceso en su desarrollo social. En conclusión, aunque la intención del joven sea simplemente buscar un lugar donde encajar, la herramienta que está usando, en este caso la identidad animal, es mucho más peligrosa y limitante que las herramientas que usaron otras generaciones. En lo personal, al investigar a fondo sobre todo esto, al final me di cuenta de que el que sea tan criticado todo este movimiento no es que sea por falta de empatía en su mayoría, sino más bien sentido común. El rechazo viene de ver a alguien renunciar a sus herramientas humanas, el lenguaje, la razón o la postura, por una fantasía que trae más riesgos que beneficios. Por eso, al menos en lo personal, estoy neutro, y podría llegar a apoyarlos, solo a los que no llegan a ciertos extremos como mencioné en este video. No creo que todo el acoso que reciben sea tan necesario y honestamente no me gusta, más que nada porque la mayoría son jóvenes, y no creo que esté bien que alguien menor de edad reciba acoso masivo solo por algo que le gusta. Hablando de los terián, por ejemplo, y ahora que lo pienso de vuelta, si esto es la moda de hoy en día, entonces ¿qué será lo siguiente? Es completamente impredecible. Este es un tema del que se puede opinar mucho en general. Si tú tienes una opinión muy distinta a la mía o quieres comentar algo, te invito a comentar lo que sea. La verdad, estoy interesado en lo que opina la gente sobre todo esto. Pero bueno, sin nada más que decir, yo me voy. Adiós.